Siéntate en postura fácil y cierra tus ojos. Deja que tus manos descansen sobre tus rodillas. Siente tu cuerpo, tus glúteos, en tu esterilla. Siente tus piernas, tu abdomen, tu espalda bien alineada y bien firme. Siente tu pecho bien abierto y rota ligeramente los hombros hacia atrás y hacia abajo. Alarga la nuca y toma conciencia de tu respiración. Cada inhalación y cada exhalación. Permite que poco a poco se vaya haciendo un poquito más lenta y profunda, más consciente. Inhala profundo y retén tu respiración un instante. Exhala y vacíate por completo. Inhala y frota las palmas de tus manos. Exhala y las llevas al centro de tu pecho en Prana Mudra. Inhala de nuevo. Exhala. Y en la siguiente inhalación te preparas para comenzar. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adguraya Namah, Jugadguraya Namah, Satguraya Namah, Sri Gurudevaya Namah. Adguraya Namah, Jugadguraya Namah, Satguraya Namah, Sri Gurudevaya Namah. Adguraya Namah, Jugadguraya Namah, Satguraya Namah, Sri Gurudevaya Namah. Inhala. Exhala. Y relaja tus manos. Relaja tu prana mudra. Meditación para relajarse y regocijarse. Es una meditación que nos va a ayudar a relajarnos y a disfrutar. Permite entender el contraste entre trabajar desde tu ego y trabajar desde tu ser interior, desde tu alma, alineada con la voluntad de la divinidad. Así que permítete tener tiempo libre y quererte, cuidarte, relajarte y haz esta meditación también.
Muy bien, en postura fácil. Vamos a trabajar con el mantra Hari Har, Hari Har. Vamos a cantarlo en voz monótona y lo vamos a hacer como en cuatro, tiene como cuatro estrofas, es decir, Hari Har es una, Hari Har otra, perdón, Hari Har una, Hari Har otra, Hari Har otra, Hari Har otra, ¿vale? Es como si hiciéramos 4 Hari Har o 8 Hari Har. Y lo vamos a hacer de una sola exhalación, es decir, inhalamos profundo y cantamos Hari Har, 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 Hari Har. Y otra vez, ¿vale? Y así lo vamos a cantar. Mudra. Vas a hacer puño con la mano izquierda con el pulgar dentro. Y la mano derecha va a envolver la mano izquierda y el pulgar derecho va a estar sobre la base del pulgar izquierdo. ¿Vale? Repito. Pulgar izquierdo dentro del puño izquierdo, mano derecha abraza, envuelve mano izquierda y el pulgar derecho sobre la base del pulgar izquierdo. Los codos están doblados y tus manos están a la altura de tu corazón sin tocarlo ahí, pero los codos están relajaditos. El enfoque en la punta de tu nariz. Así que en esta postura vamos a comenzar. Inhala profundo y exhala. Y comenzamos. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har.
Hari Hara 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 Hari Hara
Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Hari Har, 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 Hari Har. Inhala profundo y sostén tu respiración dentro y siente la vibración del mantra en cada célula de tu cuerpo. Y exhala, inhala de nuevo. Vuelve a retener el aire dentro. Siente cada Hari Har en tus células, en tu cuerpo, en cada tejido. Exhala. Una última vez inhala. Retén tu respiración y sacude tus manos. Exhala. Y relaja tus manos. Relájate. Mantén tus ojos cerrados un instante. Inhala y exhala. Y lleva tus manos al centro de tu pecho en Prana Mudra para finalizar esta práctica. Agradeciendo este momento que hemos compartido. Recita conmigo el eterno sol. El eterno sol te ilumine y el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee y la luz pura interior
guíe tu camino. Sa Nam. Sa Nam. Sa Nam. Satnam, paz, luz y amor. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.